hija, tu fe te ha curado. Niña, levántate. En el Evangelio de hoy, lo primero que llama la atención es que un representante máximo de la institución de la sinagoga se acerque a Jesús con un gesto inesperado. Se echó a sus pies, rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas. Ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Después se dice que una gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Una multitud del pueblo judío ve en Jesús una esperanza y por eso le dan su adhesión y le siguen. Un incidente interrumpe la marcha del cortejo que va a casa de Jairo. Hay una mujer enferma que busca curación en Jesús. Dice el Evangelio, había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. La enfermedad de la mujer se describe como una hemorragia crónica que además de atormentarla físicamente, le hace impura ante la ley y transmisora de impureza. Lo prolongado de su enfermedad, 12 años, indica la gravedad de su situación. Muchos se habían ofrecido a sacarla de su situación. Dice el Evangelio, había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús. Esta mujer oye hablar de Jesús, pero no le conoce personalmente. El oír hablar de Jesús despierta en ella una confianza grande en la fuerza liberadora de Jesús, hasta el punto de estar convencida de que de Jesús no puede salir más que vida y curación. Y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. La mujer se confunde con la multitud de marginados que siguen a Jesús. Le toca el manto. En este gesto se manifiesta la gran confianza, la confianza que hace que sus dedos intenten el contacto físico. Piensa que el contacto, incluso mínimo, aunque sea la ropa, la hará salir de su penoso estado. Su certeza es total, se curaría. Y esta mujer adulta quebranta conscientemente la ley de Moisés. Se encuentra ante una alternativa: el amor a la vida o el respeto a la letra de una ley. Esa mujer opta por la vida al tocar el manto de Jesús. Dice el texto, inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias. La eficacia de su acción es inmediata. El contacto con el manto de Jesús, es decir, su confianza en Él, le produce la curación.
La curación no es solo del cuerpo, sino de toda la persona, de sus miedos, de su vergüenza, de sus sentimientos de culpa. Y ello es fruto de sentirse reconocida, aceptada y amada por Jesús. Cuando nos sentimos amados y respetados por los demás, cuando alguien se nos revela en el valor de nuestra vida, podemos salir de los muros que nos protegen y comenzar a vivir. Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado el manto? Él seguía mirando a su alrededor. En medio de tanta gente, Jesús tiene necesidad de un rostro, pretende un contacto personal. Para Él no somos anónimos, somos alguien. El Señor Jesús nos ama como a únicas personas. La mujer se acercó asustada y temblorosa, se le echó a los pies y le confesó todo. Es importante esta expresión, le confesó todo. Ella se acercó, le contó toda la verdad, pudo bajar hasta el último rincón de su vida y mostrarse abiertamente en su verdad, sin miedo. Hoy también nosotros podemos presentarnos ante el Señor Jesús tal como estamos, tal como somos. No debemos esconderle nada. La respuesta del Señor fue muy clara: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Jesús le llama hija, una expresión extraña en el Evangelio. Esta expresión, hija, quiere decir que le devuelve su condición de hija amada, la introduce en el ámbito de la cercanía con Dios y crea con ella un vínculo amoroso que la libera de la sensación de rechazo en la que vivía. Pensemos cómo la fe de esta señora, solo tocar el manto de Jesús, la curó. Pensemos en nuestra propia persona, en nuestras propias personas. No tocamos el manto de Jesús, tocamos su mismo cuerpo y sangre cuando recibimos la Santa Comunión. Y la pregunta es: ¿se produce el milagro? Si tenemos fe, no debemos dudar que el Señor Jesús viene a nuestra vida, a nuestra persona, para sanarnos de nuestros males. La segunda parte de este evangelio de hoy es la curación de la hija de Jairo. Mientras Jesús habla de salvación y salud a la mujer, llegan emisarios de la casa del jefe de la sinagoga para anunciarle que la hija a la cual Jesús iba a curar había muerto. Y con la noticia "ha muerto", los emisarios indican un final irreversible, la supresión de
toda esperanza. Pero Jesús no hace caso a ese mensaje negativo y le dice al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. Y nos lo repite hoy a nosotros en esta Santa Eucaristía: no temas, basta que tengas fe. Y Jesús le recomienda a Jairo que mantenga la fe, que mantenga la confianza. No temas, ten fe y basta. Estas palabras dichas al padre de la niña ponen de manifiesto la importancia de la fe, la confianza para experimentar la vida, para percibir la presencia liberadora de Dios en nuestra vida. Sin fe, sin confianza en Él, no hay liberación profunda ni vida en nosotros. Nos dice el texto: cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y gritaban, Jesús los echó fuera a todos. Ante la reacción de burla, Jesús actúa con autoridad. Él nos saca del lamento, de la tristeza y nos hace recuperar la esperanza. Él nos devuelve el gozo de la vida. Tomó de la mano a la niña y le dijo: Talita cum, que significa: a ti te lo digo, niña, levántate. Jesús tomó a la niña de la mano. Jairo le había pedido solo que aplicase la mano a su hija enferma, pero Jesús toca a la muerta contra la severa prohibición de la ley de Moisés. Toca con bondad, toca con amor, y la herida interior de esa niña recobra la vida. A ti te lo digo, levántate. Así nos lo dice Jesús en este domingo. Así lo dice a nuestra Honduras. A ti te lo digo, Honduras, levántate, no te quedes postrada en la corrupción, en todos los males que nos aquejan. A ti te lo digo, levántate con fe, que es la que produce milagros. Una relación personal en la que somos devueltos a la vida. La niña se puso de pie inmediatamente y echó a andar. El efecto de la orden de Jesús es inmediato. Andar es la demostración de la vida. Honduras no puede seguir postrada y pensando que va a encontrar la salvación en esos líderes, entre comillas, que se buscan a sí mismos o que tienen como centro el egoísmo, los intereses personales y no el bien común. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al Señor Jesús que venga a curar todos estos males que nos aquejan. Esa hemorragia de vidas que se pierden cada día. Tanto asesinato que parece imposible de frenar. No es posible que sigamos así. ¿Hasta cuándo vamos a poner nuestros ojos y nuestro corazón en la santa ley de Dios? Hay un mandamiento muy claro que dice no matar. Hay un mandamiento muy claro que dice no mentir.
Hay un mandamiento muy claro que dice no robar. ¿Qué hemos hecho de la ley de Dios? ¿Qué hace tanto grupo de hondureños que piensan que a través de la violación de los mandamientos de la ley de Dios se puede encontrar un país mejor, se puede encontrar paz, justicia social, respeto de los derechos humanos? Ese no es el camino. Acerquémonos a Jesús, tengamos fe, pero actuemos conforme a la fe, no haciendo teatro, no haciendo espectáculos para engañar. Que hoy podamos volvernos a Jesús para decirle: tú, Señor resucitado, has venido para sanar lo que está enfermo en cada uno de nosotros, en nuestra patria Honduras, y devolvernos así la paz y la alegría. Amén.